Muy buenas, soy Raúl, embajador de TrimOne España, y hoy vamos a ver el funcionamiento de la aplicación de TrimOne, que vamos a necesitar simplemente el móvil. Yo tengo iPhone, también está disponible en Android, ¿vale? Y también necesitamos el GPS de por sí. TrimOne no usa aplicaciones para ordenador o Mac, así que con estas dos cosas nos es suficiente tanto para crear rutas, o exportar o lo que sea. Es nuestro centro de operaciones, por decirlo así, el móvil. Abrimos la aplicación y la primera pantalla que nos encontramos es un mapa donde nos muestra el lugar donde nos encontramos ahora mismo. Esta pantalla es la principal, por decirlo así, que solo nos va a ser útil cuando estemos en marcha, ¿vale? En marcha me refiero en ruta. Podemos ver los kilómetros por hora o la distancia que vamos a estar llevando. Ahora, en la siguiente pestaña que pone plan aquí abajo, es una de las más importantes, ¿vale? En ella podemos crear, guardar y exportar rutas en formato GPX, ¿vale? Lo podéis descargar desde Wikiloc, lo descargáis en el móvil y lo cargáis desde ahí. Para crear rutas es muy sencillo desde aquí. Por ejemplo, queremos empezar en el conservatorio de música, pues le damos al botón de partida, nos vamos a ir hasta el pabellón de Wurzburg, por ejemplo, seleccionamos el botón de Waypoint y nos crea la ruta que él cree que es más conveniente. Que vemos que no nos convence, pues podemos pulsar en el punto que hemos establecido antes. Por ejemplo, el mío era el punto número 1 y podemos cambiar, eliminar o cancelar. Por ejemplo, vamos a eliminarlo. Lo eliminamos y volvemos a crear, ¿vale? Lo ponemos ahí justo en el medio de la rotonda y ahora sí, llevamos más hacia adelante y queremos ir hasta ahí, ponemos otro waypoint. Igual, si pulsamos en el número 2 vamos a poder eliminarlo, cambiarlo o lo que queramos hacer. Vamos a terminar la ruta, nos vamos por aquí, por el centro de salud y terminamos la ruta en el conservatorio. Para ello ponemos destino. Y esta sería nuestra principal ruta. Ahora, ¿qué datos nos proporciona aquí? Vemos la distancia justo debajo de la palabra plan, 3,41 kilómetros, y nos dice que tardaremos como unos 16 minutos. Es un ejemplo, ¿vale? Es una estimación, depende de lo rápido que pedales o de lo despacio. Ahora, una pestaña muy importante es la que tenemos al lado de la lupa, esta de aquí, que acabo de pulsar, ¿vale? Con ello vamos a poder guardar esa ruta para poder hacerla en otra ocasión, en otro día. Para que lo veáis, vamos a la hamburguesa de aquí de la esquina superior izquierda, la pulsamos y vamos a crear una nueva. Aquí ha desaparecido la ruta que hemos hecho antes. Ahora, para cargar la de antes, otra vez, volvemos a la hamburguesa, cargar, y nos aparecen rutas establecidas. Como veis por aquí yo tengo alguna, por ejemplo es esta, la que acabamos de crear antes, y veis que es 3,41, que es lo que habíamos dicho antes. Ahora, para utilizarla necesitamos encender el GPS Fuera de y ruta. empezar a darle go. Fuera de ruta. En este momento nos dice que estamos fuera de ruta, habría que ir hasta el conservatorio de música que está aquí al lado y empezar, ¿vale? Aquí por ejemplo veis que está cogiendo GPS y nos pone una velocidad de 3,1. Bueno, es orientativo hasta que se cuadre. Recordad que estamos en casa, está cerrado y funciona un poquito mal, pero en la calle funciona perfecto, ¿vale? Vamos a eliminarlo y pasamos a lo siguiente, ¿vale? Que la lupa, ¿para qué sirve? Pues para buscar rutas que te hayas hecho tú. Ahí veis el Search History, que es para ver las que tienes en el historial, básicamente. Más, en la pestaña de historial, la tercera de aquí, es donde vamos a tener todas las rutas que hemos hecho a lo largo de los días, semanas, meses, ¿vale? Como veis por aquí, están todas. Yo empecé a usarlo el 31 de mayo, pues ahí está mi primera, ¿vale? Están todas. ¿Qué información nos da? El tiempo total que llevamos sobre la bici, en este caso llevo 26 horas 55 minutos, muy poquito, pero bueno, es lo que hay. Este verano no está siendo muy bueno para mí. La distancia son 690 y el total de calorías, pues las que veis ahí. Son datos que, bueno, las calorías totales, pues de curiosidad, pero la distancia es importante más que nada para controlar el kilometraje que lleva nuestro componente. Son datos importantes de ver. Ahora, podemos entrar dentro de cada una de ellas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a la del 28 de este mes y podemos ver toda la información que hicimos ese día. ¿Qué nos informa? Por ejemplo, aquí en la parte superior izquierda nos dice que estuvimos 1 hora 25 sobre la bici y hicimos 33 kilómetros, ¿vale? El ascenso, el descenso, las calorías y más datos, velocidad promedio, la velocidad máxima, la frecuencia cardíaca, son datos importantes, ¿vale? Y luego en el mapa vemos el recorrido que hicimos, como si estuviese cargado en Strava, ¿vale?
Ahora, para ver más información, desplazamos hacia la izquierda el dedo y vemos a más detalle la ruta. Esta fue una ruta de montaña, por lo tanto veis que estamos un poquito por medio de la ciudad y los picos de velocidad no son tan constantes como si fuese de carretera. Si desplazamos el mapa, en la gráfica, vemos por dónde íbamos en ese día y los datos que teníamos justo en ese momento. Por ejemplo, en kilómetro 18,8 íbamos a una velocidad de 26,6 y la altitud era de 801 metros. Ahora, veis aquí dos iconos, ¿vale? Es para cambiar la información que se nos da en esta gráfica. Ahora mismo están los kilómetros y si pulsamos sobre el reloj nos aparece en minutos, ¿vale? Podéis ver que ahora los numeritos que aparecen son 10, 20, 30 minutos, mientras que antes nos aparecían 5, 10, 15 kilómetros, ¿vale? El botón de al lado, la montaña, es para ver el perfil, simplemente, por curiosidad. Esto va a ser importante para la frecuencia cardíaca, no es lo mismo ir en subida que en bajada, ¿vale? Ahí lo podéis comprobar, en el momento en el que estáis en la ruta. Desplazamos a la izquierda y nos da más información, ¿vale? En esta nos da la información de en qué altitud estábamos y el ascenso y el descenso que hemos tenido en esa ruta. Igual, en el reloj, si pulsamos en el reloj, en cambio de mostrarnos kilómetros, se nos mostrarán minutos. Y por último, la penúltima pestaña son las calorías que nos da. Bueno, mera información, ¿vale? Si queréis trabajar con calorías, pues perfecto, si no, pues más información inútil. Y por último, la última, la frecuencia cardíaca. Aquí sí que a mí me gusta poner la montaña porque vemos cómo ha ido fluctuando nuestro pulso a lo largo de la diferente ruta. Para mí importante es saber cuál ha sido el cambio de pulso a lo largo de una subida, por ejemplo, ¿no? Pues aquí lo podemos comprobar. Este día fue un día muy llano, por lo tanto el despliegue es muy sencillo. Y en esta pestaña nada más, vamos para atrás y ahí está. Ahora, algo importante para los ciclistas, sabemos que toda ruta que no se sube a Strava es como si no contase, ¿vale? Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Vamos otra vez adentro de esta ruta, vamos a la hamburguesa de la esquina superior derecha, los 3 puntitos, le damos y vemos que está en Strava, ¿vale? Pulsamos y nos da la opción de subir a Strava. Como veis, esta aplicación ya está subida, por lo tanto yo no lo voy a hacer, ¿vale? Si no estuviese subida, perfectamente le dabais y se sube automáticamente. Eso sí, tienes que sincronizar la cuenta de TrimOne con la de Strava. Muy sencillo de hacer, no tardas nada, un minuto. Poner el usuario y contraseña y listo. Vamos para atrás y nos vamos a la última pestaña, ¿vale? Esta es la que vamos a usar sobre todo cuando vamos a configurar nuestro GPS. Ahí tenéis el usuario y para conectar Trim, el primer momento que vas a tener que hacer es conectar la aplicación con el GPS, ¿vale? Con este GPS. Y aquí te dice cómo hacerlo. Se pulsan los dos botones que están en los extremos y listo, te lo hace el GPS solo. Tenéis más información en la página de YouTube de TrimOne, ¿vale? La segunda opción es la tabla de información que nos va a dar en el GPS. Aquí veis mis pantallas que uso, ¿vale? Tenemos velocidad promedio, velocidad máxima, ascenso, altitud, distancia y calorías. Esa es mi principal pantalla que tengo siempre puesta. Pero si desplazamos hacia la derecha tenemos la otra pantalla secundaria para mí, ¿vale? Que es la de ascenso y altitud. Y luego el gráfico, obviamente. Esto es totalmente configurable, ¿vale? Le podéis dar al botón de cruz e ir añadiendo lo que queráis. Podéis configurarlo a vuestro gusto, lo he dicho. A mí me gusta tenerlo todo más almacenado, pero como queráis. El tercero, los sensores, muy importante. Tenemos sensores de todo tipo, ¿vale? Tenemos de cadencia, de pulso y obviamente el de la bici que nos marca la velocidad. Yo uso el de Polar. Tuve un problema, y os lo digo. Yo tenía conectado el pulsómetro de Polar a la aplicación de Polar, obviamente, y cuando lo quería conectar con TrimOne me daba error continuamente, y era porque solo te lo permite conectar con un dispositivo. Tuve que eliminarlo de Polar y luego ya conectarlo a Trim, y sin problema, ¿vale? Como veis tengo el pulsómetro de Polar, el Polar H6, y el sensor de velocidad, que es el Trim Speed B3CA. Ahora no están conectados porque no tengo la bici ni el pulsómetro puesto aquí. Cuando salgamos en ruta, en cambio de que aparezca en negro, estos puntitos que están al lado del botón de Bluetooth nos aparecerán en verde. Eso significa que ya están disponibles para funcionar y todo irá correcto. La cuarta opción es el mapa
offline, ¿vale? Eliges el cuadrante que quieres descargar, más o menos, depende, haces zoom in o zoom out, y eliges la cantidad de marca que quieres descargar, ¿vale? Le das a download y esperas. Yo no lo voy a hacer, ¿vale? No, nunca lo uso, así que sin problema. Vamos para atrás. La siguiente es de Premium, si te quieres hacer Premium bien, si no, pues no. Esto como todas las aplicaciones. El perfil son tus datos, básicamente. Hombre, mujer, fecha de nacimiento, peso, altura y poca cosa más, ¿vale? Bueno, y la frecuencia máxima cardíaca son 200 para mí. Y ya está. En ajustes, aquí tenemos la opción que queremos que nos haga el GPS. Este GPS no nos va a dar información. El que nos va a dar la información es el móvil, ¿vale? Por eso es importante tener la guía de voz, porque si no, no lo vas a escuchar, ¿vale? Y luego tomo yo pausa temática, es algo que me gusta sobre todo por semáforos, para no tener que estar pulsando todo el rato el GPS. Se puede hacer desde el GPS perfectamente con los botones que tiene. Por último, el soporte y información. Información es importante más que nada para la versión. Ahora que se está lanzando esta aplicación, normalmente se van actualizando constantemente. Así que en función de la versión que tengas, tendrás unas funciones u otras. Y por mí todo está, ¿vale? Espero que os haya servido y nos vemos en la próxima. Un saludo.